La columna de salud laboral y seguridad social con OSDOP y SADOP, la obra social de docentes privados y el Sindicato Argentino de Docentes Privados. Los trabajadores y trabajadoras por el derecho a la salud y por un sistema integrado de salud justo, equitativo y solidario. Bueno, como hacemos habitualmente en la columna de salud laboral y seguridad social, hoy nos vamos a meter con algo que fue histórico, pero que hacia adelante se presentan desafíos. Este último 11 de noviembre, la Confederación General del Trabajo eligió autoridades y puntualmente en el caso de SADOP, se produjo algo más que importante, no solo para el sindicato, sino también para las mujeres, como es el caso de Marina Jauregui, con quien vamos a hablar estos minutos. Ella es la secretaria gremial de SADOP, para que nos cuente de primera mano qué desafíos se vienen y puntualmente en qué va a estar trabajando en la Confederación General del Trabajo. ¿Cómo estás, Marina? Hola, buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación, posibilidad de compartir, bueno, en qué andamos las mujeres sindicalistas. En realidad, como bien vos decís, el 11 de noviembre, en el Congreso de la CGT, en un congreso donde se eligieron las nuevas autoridades por los próximos 4 años, bueno, hubo una reforma del estatuto, y de acuerdo a esa reforma del estatuto, hoy todas las secretarías están compuestas por una compañera y un compañero representando a su sindicato, y también, digamos, el estatuto contempla la exigencia del cupo en cuanto a que en las reuniones de consejo directivo de CGT ese cupo debe ser respetado, digamos, para la validez de las decisiones. Así que bueno, para nosotras las compañeras mujeres lo valoramos, digamos, dentro de un proceso, el cruce, como yo siempre digo, del sindicalismo con el feminismo, digamos, da esta posibilidad de la expresión del feminismo popular con justicia social que nosotras militamos y que se expresa cotidianamente dentro del mundo de las relaciones de trabajo, que necesariamente, digamos, tiene que incorporar, para democratizar las relaciones de poder, debemos incorporar la perspectiva de género en la agenda y también, digamos, con más compañeras participando y militando en los espacios donde se toman las decisiones. Así que bueno, fue un día histórico. Un 11 de noviembre votamos por primera vez en la Argentina las mujeres. Y bueno, y nosotros ese día del Congreso nos decíamos, digo, aquella ley de voto femenino, representó, y ahí también quiero poner en valor a la compañera Evita, representó mucho más que la posibilidad de votar, fue la posibilidad de elegir y ser elegida, digamos, el reconocimiento de los derechos políticos integralmente, y justamente la incorporación de un porcentaje dentro de las listas, digamos, con derecho a elegibilidad. Entonces, digo, bueno, retomando esa senda y mirando para adelante, más participación, más discusión, más mirada sobre el mundo del trabajo, con participación de las compañeras en las decisiones, como te decía antes, pero también entendiendo, digamos, que en el mundo laboral es imprescindible que veamos qué pasa con nosotras, con las compañeras. La pandemia ha mostrado más precarización, más vulnerabilidad, más sobrecarga, sobreexigencia, las tareas de cuidado casi en exclusiva a cargo de las mujeres. Bueno, una serie de cuestiones que se abren para seguir trabajando. Pues sabes que, Marina, sabemos, ¿no?, el gran compromiso que tiene SADOP con
con la perspectiva de género y uno intuye, ¿no?, que una de los temas a trabajar, ¿no?, tiene que ver con la cuestión de la capacitación, ¿no? Porque claramente hay un trabajo que hacer de decir, bueno, a ver, veamos qué está ocurriendo, ¿no?, con ese mundo del trabajo y las diferentes desigualdades, problemáticas que se van manifestando, que necesitan dialogarse de alguna forma para poder mejorar esto. Totalmente, y además, bueno, nosotros en realidad representamos un colectivo donde el 80%, más del 80% somos mujeres. Entonces, bueno, es necesario, como vos claramente decís, poder reflexionar en la introducción de la perspectiva de género, no solo mirar como un desafío y bueno, ir al 25 de noviembre diciendo no a cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Un aspecto es ese, pero también, como vos bien decís, hay otros aspectos, por ejemplo, Sí. a más de 10 años, digamos, de la ley de ESI en la Argentina, poder evaluar qué se ha recorrido en ese sentido, cuáles han sido los avances y los retrocesos, Sí. y cómo debemos fortalecer la educación sexual integral como parte de este proyecto que nos contenga a todos y todas. Entonces, bueno, justamente desde una perspectiva de la educación, nosotros entendemos que tiene centralidad la formación, la capacitación y un debate honesto sobre todos estos temas, porque la pelea, como siempre decimos, es con el patriarcado y con la necesidad de mirarnos ahí, digamos, las organizaciones, y las sindicales no escapan a ese criterio, tienen género, el género es masculino, responde a la estructura histórica, digamos, del patriarcado, y hay que desandar esos caminos, es con todos y con todas lo que viene por delante, pero para eso es necesario poner la lupa, mirarnos, espejarnos, y bueno, y a partir de ahí y construir convivencias más sanas, más democráticas, digamos, más Sí. saludables. Sí, no, claramente todos uno dice, ¿no?, siempre para poder medir la realidad están los números, están las estadísticas, pero son números y son estadísticas, pero el desafío es la transformación, ¿no? Porque estamos hablando desde que arranca desde la familia hasta llegar a la política más macro, ¿no? La comunidad, el trabajo, el sector gremial, ¿no?, todos los sectores, incluso empresariales, donde está toda esta construcción de poder y de desigualdad que hay que trabajar. Vos tocabas el tema de la ley de educación sexual integral, ¿no? Y uno enseguida puede decir, sobre todo para quien nos escucha, decir, bueno, es el tema, es la salud sexual, ¿no? Pero en realidad es un tema transversal que ingresa en un montón de problemáticas y cuestiones que tienen que ver con la salud, que es necesario que lo pensemos, lo repensemos y lo sigamos construyendo, ¿no? Aparte, como vos también decías, ¿no?, pasaron 10 años y hay que seguir insistiendo, ¿no?, a pesar de un montón de cosas que se han hecho muy bien. Sí, totalmente. Justamente hay que subrayar esta palabra que vos usabas, que es el tema de la transversalidad, ¿no? Y también que los temas ni son aislados, ni tampoco trabajar, digamos, como universos cerrados, ni las distintas problemáticas, ni los distintos espacios de representación. Entonces, cuando hablamos de educación sexual integral, también hablamos de la Micaela, también hablamos de toda la producción normativa de protección y de avance, digamos, en construcción de sentido en contra de las desigualdades. Entonces, sí, me parece que en realidad es situadamente y también con conexión histórica que nosotros tenemos que entender estos procesos. Bueno, estamos en un punto, entiendo yo, que de inflexión. La pandemia vino a mostrarnos muchas cosas. Primero, la centralidad del trabajo humano y digamos, sí, la presencia de las y los trabajadores como también
esencial. Después, la necesidad, digamos, de revisar las condiciones de trabajo, las condiciones en que trabajamos cotidianamente, y también el vínculo que todo esto tiene con la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. Entonces, lo que queda claro es que hacia adelante es necesario hablar de democratización, de desmercantilización, de relacionar esto también con la necesidad de la descontaminación. Y cuando uno piensa el mundo del trabajo, son todas estas cuestiones las que tienen que ser analizadas de manera coordinada. Así que eso me parece que la idea esa de la transversalidad y de poner el trabajo en el centro y desde ahí mirar, reflexionar, producir, digamos, material de análisis, pero también que dé sustento a intervenciones diferentes. En ese sentido es un tiempo interesante, entiendo yo. Sí, no, y un gran desafío con esto que vos planteabas, ¿no? Para el trabajo en general, ¿no? En estos tiempos del capitalismo, ¿no? Un capitalismo con mucha presencia tecnológica, ¿no? Donde siempre está este planteo, ¿no? De la cuestión de las máquinas, ¿no? Y de ese desarrollo del trabajo que tiene que ver más con las inteligencias, pero que claramente, ¿no? Como vos contabas, ¿no? Realmente cómo la pandemia, sobre todo en todo el proceso, pero hubo momentos muy muy puntuales donde quedó más que claro la necesidad, ¿no? de los trabajadores y trabajadoras poniendo su esfuerzo, su desarrollo para poder sobrevivir este momento tan difícil que todavía continúa, ¿no? Si vemos lo que está pasando en Europa, es dramático realmente. Sí, así es. Recién estábamos en un encuentro, en un seminario internacional, y hablaban dos compañeras de España, y bueno, realmente justamente lo que subrayaban era esto, ¿no? De que estamos inmersos en un proceso que no ha terminado, la pandemia no ha terminado, y por lo tanto, bueno, esto también hay que mirarlo. Y bueno, y a mí también ahí me parece que nosotros estamos, fíjate que cuando empieza la pandemia en Argentina, con un Estado presente y un gobierno que decide poner énfasis sobre la protección del trabajo, de la salud y también de la educación. Nosotros somos un sindicato docente y el mantenimiento de la continuidad pedagógica como un desafío fue protagonizado por las y los trabajadores. Entonces, vos recién hablabas de estas discusiones del fin del trabajo, sí, la presencia de lo tecnológico, etcétera, y cuántas veces se ha puesto en cuestionamiento a las y los trabajadores de la educación, digamos, nuestra actividad cotidiana. Y sin embargo la pandemia vino a decir que hay un protagonismo esencial de las y los trabajadores de la educación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y también vino a marcar que lo vincular es imprescindible para que esos procesos se den. Entonces, así como, digo, a la par de esto, la organización del trabajo, de muchas actividades, también del trabajo docente, está en crisis. Hay que mirar extensión de la jornada, hay que mirar los tiempos de trabajo, los espacios de trabajo, el contenido del trabajo, cómo se organiza el trabajo, cómo son los procesos. Son todas discusiones a las que no les vamos a sacar el cuerpo porque vienen, digamos. Y hay cambios que se dieron y que se van a quedar. Pero para eso justamente hay un movimiento sindical que en ese sentido, yo digo, está vivo. Encontramos desde las organizaciones sindicales respuestas en momentos de tremenda angustia y de mucha incertidumbre. Hubo producción desde las organizaciones y también interacción entre las organizaciones. A mí me parece que en ese sentido el movimiento obrero, digo, pensarnos en unidad como una necesidad de dar respuesta y de protección, porque lo que está del otro lado, digamos, hay un territorio de disputa que no es nuevo,
pero que a la salida de la pandemia también se muestra con posibilidad de profundizarse. Y bueno, y para eso, este saber hacer, este conocimiento acumulado de los compañeros y compañeras, es fortaleza pura, que nosotros tenemos que poner en valor. Marina, muchísimas gracias por la comunicación. Hacemos ahí extensiva la felicitación con la designación que es tan importante, con años de mucho trabajo y de desarrollo. Y bueno, seguramente seguiremos hablando de estos temas, que hablamos de un montón de temas que nos atraviesan todo el tiempo en la vida cotidiana. Así que muchísimas gracias. No, al contrario, Pablo, un abrazo muy, muy grande y a disposición.